la tenemos a Cecilia Om, especialista, abogada en temas vinculados a los alimentos, a todo lo que tiene que ver con derecho de familia. ¿Cómo estás? Bueno, muchísimas gracias por haberte venido hasta acá. Hola Victoria, buen día. Bueno, primero feliz día del periodista, a vos y a todos los integrantes de la radio. Y bueno, acá estamos un sábado más para... Un sábado por lo menos al mes la tenemos que tener, Sí. porque siempre nos desburra en un montón de temas y aparecen, por supuesto, las consultas, ¿no? Ajá, para charlar un poquito hoy sobre divorcio y sus implicancias, ¿no es O cierto? los tipos de divorcio. ¿Hay tipos de divorcio o no? Siempre el divorcio es uno solo. El divorcio es uno solo, o sea, yo me divorcio. Lo que pasa que con la reforma del Código Civil y Comercial se sacó lo que era antes el divorcio con causa. O sea, que se discutía ante el juez las causas por ejemplo, una infidelidad o situaciones, se exponían situaciones, eh, digamos, privadas de la familia o de la pareja y se transformaban en divorcios mucho más conflictivos. Entonces, con la reforma del Código Civil y Comercial sale lo que sería el divorcio incausado. El trámite puede ser bilateral o unilateral, es decir, bilateral, que es parecido a lo que era el divorcio conjunto, por presentación conjunta, que es cuando ambos cónyuges deciden iniciar la demanda en forma conjunta. Entonces no hay conflicto. Es lo que era el mutuo acuerdo, ¿verdad? Claro, lo que era el mutuo acuerdo, que estaba antes regulado en el 236, pero ahora es más simple porque es con una presentación que formalizan con un patrocinio letrado, con un abogado, los dos cónyuges, y esa presentación, para que tenga viabilidad, digamos, en la justicia, tiene que cumplir una serie de requisitos. Esos requisitos son que tienen que acompañar un convenio regulador, o sea, tienen que manifestarle al juez su intención de divorciarse, tienen que declarar una fecha de separación de hecho, porque ¿qué pasa? Muchas veces están separados de hecho 10 años. Ay, qué terrible. Y inician el trámite de divorcio después. Y muchas parejas, a raíz de lo conflictivo que era divorciarse antes, se separaban de hecho y no iniciaban el trámite, Claro. que era parte muy costoso ante la justicia. Pero con este divorcio, que es mucho más simple, más expeditivo, más express, surge el deseo o el acceso a la justicia, si se quiere, porque ¿qué es lo que tiene que tener el justiciable? La tutela judicial efectiva, o sea, el acceso a la justicia de una manera más rápida, más ágil, más Eso efectiva. no sucedía antes. Claro, en materia de divorcio no. Entonces tenemos divorcios que duraban años. Entonces tenemos este divorcio que la persona dice, y por esto retomo lo de la fecha de separación de hecho. Estamos iniciando este divorcio ahora en el 2024, pero nuestra fecha de separación de hecho, supongamos que fue en el 2016. Tremendo. Entonces, ¿por qué tiene implicancia esto? ¿Sirve declararlo? Sí, yo te voy a explicar por qué. Y lo mejor es que ambos digan la misma fecha de separación, o sea, sean sinceros, y porque convengamos que fecha de separación hay una. Entonces, a veces surgen conflictos porque uno dice nos separamos tal día y el otro dice nos separamos tal otro día dentro de distintos años. ¿Y esto por qué tiene implicancia? En los bienes. ¿Por qué? Porque la sentencia de divorcio cuando sale tiene efecto retroactivo, es decir, vuelve el efecto para atrás a la fecha de separación de hecho. Entonces, todos los bienes que yo adquirí desde la fecha de separación de hecho en adelante ya no son gananciales. Ah, qué interesante. Entonces, ¿qué pasa? Yo, por ejemplo, con tanto que he leído al respecto, lo desconocía. Claro, entonces, ¿qué pasa? Qué importante. Es re importante porque si yo digo que me separé, supongamos que yo digo la verdad, me separé en el 2000, doctora, yo me separé el 1 de agosto del 2016. Pero la otra parte se enteró que yo adquirí un inmueble en el 2018, ya separada de hecho. Entonces, ¿qué pasa? Esa persona puede decir, no, nosotros nos separamos en el 2019. Entonces, ahí tenemos una incidencia, un problema que hay que resolver para probar esa fecha de separación de hecho. Qué impresionante. Creo que ese dato no se conoce tanto. Claro, no se conoce tanto, pero es muy relevante y también le da un poco de le arrima un poco de tranquilidad a aquella persona que se divorcia y que sabe que tiene una fecha retroactiva
anterior, entonces se adquirió algo ya separado, inclusive a lo mejor con una pareja conviviente después, que ya rehizo su vida. ¿Cuántas parejas hay que llevan 10 años separadas, que no han iniciado el trámite del divorcio, ya tienen nueva pareja, nuevos hijos, todo, porque han pasado 10, 15 años? Tremendo. Entonces, tremendo. La sugerencia consulta es, ¿y si comparten el mismo techo también? ¿A pesar de compartir el mismo techo? Lo que pasa es que yo puedo estar en el mismo techo, pero no compartir el mismo lecho, si se quiere. Ajá, estar separados. O sea, Entonces, o si estar ambos separados dicen, de hecho, pero no de derecho. claro, sí, de derecho no lo están porque Porque no no lo tienen han la hecho, sentencia, no lo habían exactamente. Pero yo puedo ir y decir, si bien nosotros compartíamos el mismo inmueble porque no teníamos las posibilidades económicas nos resultaba antieconómico alquilar 2 inmuebles, por ejemplo, nosotros declaramos que estamos separados de hecho desde tal fecha, a pesar de que permanecíamos bajo el mismo techo. Porque lo importante es la declaración de voluntad. La fecha de separación de hecho es una declaración de voluntad y que debe ser cierta, o sea que no se debe mentir. Bueno, este divorcio, que va a ir acompañado por la declaración de la fecha de separación de hecho y por un convenio regulador. La voluntad del legislador, ¿cuál ha sido? Que las partes, por el principio de autonomía de la voluntad, que digamos que es la libertad que tienen las partes sin vulnerar el orden público que establece la ley, puedan regular sus cuestiones internas, porque son los que mejores conocen su realidad familiar. Entonces, yo creo que si una persona con otra persona que ha convivido o ha vivido un montón de cosas, un montón de tiempo, puede llegar a la autocomposición de su propio conflicto, ese convenio va a tener mejor cumplimiento que algo impuesto desde afuera, Claro. que no ha sido a lo mejor lo querido, pero ante la falta de acuerdo hay que poner un orden igual. Entonces, ¿qué pasa? En este convenio regulador se divide en 2 aspectos diferentes, porque nosotros tenemos los efectos derivados del divorcio personales y patrimoniales. Dentro de los personales, ¿qué podemos convenir? Que a lo mejor una de las partes, que a lo mejor es un tema para tratar en otro programa por la complejidad que tiene, puede pedir una compensación económica o puede pactar una compensación económica, que esta compensación económica no es una cuota alimentaria, sino que es un reclamo, digamos, que hace un cónyuge en relación al otro cuando existe un desequilibrio económico manifiesto con causa en el matrimonio y su ruptura. Entonces, cuando finaliza esta unión matrimonial, una de las partes queda en una total situación de desequilibrio patrimonial. Estamos hablando de situación económica, y no solo desde el punto de vista de los bienes, sino que también desde el punto de vista cualitativo, es decir, porque es una mujer, vamos a ir al caso típico, que se dedicó al cuidado por los pactos, digamos, tácitos que se hacen en las parejas. Sí. Entonces el hombre es el proveedor o el hombre tiene un negocio X, entonces la mujer colabora con el negocio del hombre, trabaja para el hombre, no recibe un salario, pero sí lo ayuda a crecer económicamente a él. Claro. Y a su vez se encarga del 100% de las tareas de cuidado. Entonces, la situación económica de ella, si llegan los 50 años y se separa de un hombre con el que estuvo, supongamos, 25 años, sus posibilidades de autosustento y de inserción laboral van a ser mucho menores que las de su ex cónyuge. Eso viene a reparar, a equilibrar la compensación económica, que puede ser en una prestación mensual, en una prestación única, en una prestación por un tiempo determinado, en el usufructo de determinados bienes, eso dependiendo de cada caso. Ese es uno de los efectos que después lo trataremos con más... que se puede desarrollar porque es interesante. Sí, otra cosa que requisitos específicos, hay un tiempo específico para reclamarla y demás. Sí. Otra de las cosas que nos siguen preguntando es respecto de alimentos por parte de la responsabilidad de los abuelos. Ese es otro tema que también está pendiente. Ese tema hay que está ir pendiente, anotando, ¿no? Sí, ese tema está pendiente, pero en el contexto del divorcio, lo que vamos a acordar en este convenio regulador son los alimentos, los efectos derivados de la responsabilidad parental, es decir, podemos dejar establecido en ese convenio cuál va a ser la cuota alimentaria que se va a pactar, cuál va a ser el tipo de cuidado, que eso también lo podemos tratar después, si va a ser un cuidado personal compartido indistinto, si va a ser un cuidado unilateral.
de acuerdo a la dinámica de esa familia Bien, y bien. el régimen de comunicación. Eso en relación a los chicos. Y en relación a los adultos, esto que te dije, si vamos a convenir o no una compensación económica, los alimentos post-divorcio no rigen por regla general. Solo se puede reclamar alimentos una vez que la persona está divorciada ante 2 circunstancias que establece la ley. Cuando hablamos del cónyuge enfermo, o sea, y que tenía una enfermedad preexistente Claro. a la separación, o sea, preexistente al divorcio. Si después aparece una causa de enfermedad, ya no es causal para el reclamo de alimentos. Y también cuando el cónyuge no tiene, el ex cónyuge no tiene lo mínimo indispensable para su subsistencia, que era lo que se denominaba en el Código Derogado los alimentos de toda necesidad. Claro. Y estos tienen un tiempo y bajo determinadas circunstancias, los de toda necesidad. En el caso es importante destacar del cónyuge enfermo, porque supongamos que una persona padece una discapacidad, realmente está enfermo por el principio de solidaridad familiar. Si el alimentante fallece, porque supongamos que es un cónyuge adulto, grande, que ya puede fallecer, bueno, puede fallecer en cualquier momento, persona claro. en cualquier momento, Más pero allá estoy yendo de al eso. caso práctico Claro. típico. ¿Qué pasa con esa persona que queda en una doble situación de vulnerabilidad? Queda como una persona adulta con una condición de discapacidad o de enfermedad y con el alimentante fallecido. Entonces esos alimentos el legislador ha dispuesto que pasan a los herederos, o sea, son carga de la sucesión. Los herederos van a tener que seguir pagándole la cuota alimentaria al cónyuge enfermo. Cuando cesan los alimentos, estos excepcionales, cuando la persona contrae nuevo matrimonio, porque ya esa responsabilidad, digamos, de la solidaridad familiar se traslada a ese nuevo vínculo. Claro, no sería claro, justo claro. que lo siga pagando una Bien. persona que ya no tiene ningún vínculo con vos o que nos pase a nosotras, o sea, o a Sí, una sí. misma. Pues esto no es una cuestión de género, esto le puede pasar tanto al hombre como a la mujer. Tal cual. O a parejas del mismo sexo. Entonces, cuando tiene una nueva unión convivencial o cuando cesan las condiciones, porque por ejemplo la persona que pidió alimentos de toda necesidad a lo mejor recibe una herencia o a lo mejor se anima a hacer una carrera universitaria, se inserta laboralmente, tiene una suerte y ya no necesita esa cuota alimentaria, Está entonces bien. cesa. Está bien. Estos es en relación a los aspectos personales, pero los aspectos patrimoniales tienen otra complejidad. Para hacérselo simple a la audiencia, lo que vamos a pactar nosotros es decir, ¿cuáles son nuestros bienes gananciales? Bienes gananciales se presumen que son todos los bienes que tenemos desde la fecha que nos casamos hasta la fecha que nos separamos de hecho. Ahí entra la fecha de hecho. Claro, ahí es Ahí importante está. el efecto retroactivo de la sentencia a la fecha de la separación de ¿Y si hecho. no se ponen de acuerdo ni siquiera en eso, en la fecha de Y hecho? no, cuando si no se ponen de acuerdo a eso, ya hay jurisprudencia donde han tenés ido a un testigos. expediente incidental a probar. Cada uno probar. tiene que probar Claro. cuál es la fecha. Muchas veces esto se simplifica porque a veces hay situaciones conflictivas con medidas de exclusión. Claro. Entonces la fecha de la medida de la exclusión del hogar por violencia se toma como fecha de separación de hecho. Claro. Porque es cuando inevitablemente rompieron la La relación. convivencia. Claro, claro. Bueno, respecto a los bienes vamos a determinar cuáles bienes son propios y cuáles bienes son gananciales. Los bienes propios en principio no nos van a interesar porque son de cada uno de los cónyuges, que son propios los que cada uno tenía previo al matrimonio o los que se adquirieron durante el matrimonio con fruto de los que recibieron a título gratuito, para hacerlo, digamos, de manera simple, por herencia, por una donación, pero que no tienen causa en ingresos, porque los ingresos son gananciales. Bien. O porque se reinvirtió un bien que era propio. Por ejemplo, yo heredé de mi papá un auto y durante mi matrimonio lo vendo y me compro otro auto con el mismo dinero. Por más que esté casada, ese bien sigue teniendo el carácter de propio, porque el dinero, el origen, era propio. No lo tengo que dividir a ese bien a la conclusión de la unión matrimonial. Pero ¿y cómo lo demostrás? Lo demostrás porque cuando vos adquirís, o sea, lo vendés al vehículo como propio, porque lo heredaste, tenés la constancia de que esos fondos vinieron. Esos fondos vinieron de ese expediente de herencia, o porque fue una donación. Todo esto siempre por escribano público, siempre se deja sentado. Entonces siempre se tiene que poner que es con fondos propios.
Una vez que vos recibiste ese dinero, lo reinvertís en la compra de otro vehículo o de otro bien. Ahí también tenés que asentar que ese dinero es propio, o sea, que lo adquiriste bien. con fondos propios. Ujú. Y a su vez, el cónyuge, por ejemplo, en el caso de un inmueble, si yo adquiero un inmueble estando casada, pero lo hago con la reinversión de un dinero que recibí por la sucesión de mi papá, el cónyuge tiene que decir, digamos, un requisito que los escribanos deberían solicitar para Claro. evitar conflictos después en la vida judicial, cuando todo se complica y cuando estamos todos enojados, Claro. que porque mientras nos queremos Está todo todo bien, fantástico. pero Y claro. te prometo que no te voy a decir nada, que no voy a Sí, hacer sí, nada, sí. que todo. Pero Sí, después sí. cuando todo se complica nos olvidamos de todo. Entonces sería bueno que diga que quede asentado, digamos, en la matrícula del bien, digamos, en Lo el que acta. adquiriste. Claro, que el otro cónyuge sabe todo y tiene conocimiento y da digamos, el asentimiento de que sabe de que esos fondos son propios. Bien. Después tenemos los bienes gananciales y esos bienes no se dividen, los propios. Después tenemos los bienes gananciales que son los que se adquirieron con el esfuerzo conjunto de ambos cónyuges. Y a su vez, todos los frutos de la profesión o del oficio de cada uno también son gananciales. Entonces, supongamos que una pareja se separa y en el convenio regulador pone, tenemos solamente una casa, vamos a ir al ejemplo común. Digamos, el más común, el que más sucede. Tenemos una casa. El más sencillo, porque cuando hay empresas, por ejemplo, claro, de es por más medio es otra complicado, historia. cuando hay acciones, como Claro. el cónyuge tiene derecho no solo al 50% de las acciones gananciales, sino también a las utilidades de esas acciones. Claro. Después, bueno, tenemos la casa, que es sede del hogar conyugal, digamos, que es la sede de la familia. Tenemos 2 vehículos, que es, digamos, el caso más típico de las familias en general. Entonces, en ese caso también se puede acordar la atribución del uso de la vivienda familiar. ¿Qué vamos a hacer con esta vivienda? ¿La vamos a liquidar y la vamos a partir por la mitad y la vamos a vender? ¿O se van a quedar viviendo acá, supongamos lo que sucede en el 90% de los casos, la madre con los chicos? Porque también existen los casos donde los chicos prefieren quedarse viviendo con el papá. O sea, no quiero dejar de lado eso. Pero vamos a la generalidad de lo que sigue sucediendo. Entonces se quedan viviendo... Es distinto viviendo, si hubiera 2 viviendas, por ejemplo. claro, si hubieran Eso 2 es viviendas, ya es cosa. otra cosa, porque ya se quedan, generalmente se separan, se reparten una para uno, una para el otro. Claro. La que venía siendo sede del hogar familiar, siguen ahí, continúa viviendo uno de los cónyuges con sus hijos y en la otra se traslada el otro o se alquila y con ese alquiler se alquila otra cosa. Todo se puede convenir. Cuando hablamos de convenio, todo se puede convenir. La ley viene a suplir esta falta de acuerdo de las partes. Pero mientras las partes estén de acuerdo, rige la autonomía de la voluntad siempre y cuando no se violen los principios generales como de buena fe, de abuso del derecho, de enriquecimiento, la prohibición de enriquecimiento indebido y demás. Pero las partes podemos hacer con nuestras cosas lo que nos parezca lo mejor posible. Claro. Entonces, si yo atribuyo el hogar familiar a esa mujer con los hijos, porque tiene hijos menores de edad, porque también tengo que tener en cuenta cuál es su formación profesional, si la edad que tiene, la disponibilidad horaria, las tareas de cuidado, porque esto rige en materia de matrimonio y de régimen patrimonial del matrimonio como un piso mínimo, que rige siempre, así sea que yo me haya casado, y esto es importante decirlo, por el régimen de comunidad de ganancias o por el régimen de separación de bienes. El de comunidad de ganancias, el de comunidad siempre. De ganancias. Se adiciona el de separación de bienes. Bien. Que esto es una elección que pueden realizar los cónyuges al momento de contraer matrimonio o pasado un año desde que están en un régimen X. Ahí pueden decir su deseo de trasladarse al otro régimen. Tienen que liquidar el régimen anterior en el caso de que sea el de la comunidad. Una vez liquidada y extinguida la comunidad, pueden formalizar
pasar al otro régimen. Sucede en familias en donde hay muchísimo dinero de por Sí. medio, que generalmente aquellos que son lo que integran esa sociedad le exigen a los miembros de la sociedad realizar este tipo de acuerdos, sobre todo familias, ¿no? Sí. Muy importantes. Las empresas familiares. Las empresas familiares tienen este tipo de acuerdos. Es Claro. muy interesante la opción, ¿no? Claro. Que esa opción es nueva. Claro, ¿Desde cuánto esta tiempo? Porque ya antes no estamos estaba. no existía acá en Exacto. Argentina. Ya estamos por cumplir el 1 de agosto del 2025, se cumplen 10 años de la vigencia del nuevo Código Civil y Comercial, que entró a regir el 1 de agosto del 2015. A partir de esa fecha rige la doble opción de régimen. Ujú. Pero esto lo hablamos en otro, para no complicar a la No, audiencia, no hablamos compliquemos. lo que es el régimen patrimonial Sí, en no otro compliquemos momento. además por la hora, no sé, Sí, porque 9:58. Yo me largo a hablar y ya no paro más. Pero retomemos. Retomemos. Tipos Entonces, de tipos de divorcio. divorcio. Divorcio bilateral con un convenio regulador. Y si no estoy de acuerdo, no me logro poner de acuerdo, digo yo no me quiero divorciar, está el divorcio unilateral, que es el que inicia uno solo de los cónyuges, y acá no se va a adjuntar, también declaro fecha de separación de hecho, no se va a adjuntar convenio regulador, sino una propuesta reguladora. Yo te propongo que respecto a los chicos hagamos esto, respecto a los bienes dividamos tal cosa. Se inicia en la justicia, el juez corre un traslado, digámosle a noticia a la otra parte por 5 días para que conteste. Si se presenta, contesta y logran convenir o hay algunas discordancias, se fija una audiencia del artículo 438 y a lo mejor llegan a acordar algunos aspectos. Si no se presenta, se divorcia igual. Bien. Y si se presenta y no está de acuerdo con nada, se divorcia igual y las demás cuestiones tramitarán por juicios separados. Bien. No, es decir, no quedás totalmente como era aferrado antes, como antes. Que te decían, no te doy el divorcio. No te doy el divorcio, claro. Ahora no importa. Ahora no importa. Uh-huh. Ahora te divorcias Acá me o dicen te divorcias. que siga, es muy interesante lo que está diciendo. Bueno, muchas gracias, pero los tiempos son tiranos. En el caso justamente de las empresas, fíjate cómo se utiliza este tipo de régimen de matrimonio, porque de ese modo la familia se asegura de que el tercero, si desaparece o tiene una nueva pareja o pasa lo que pasa, no va a tener injerencia en determinados bienes. Y se utiliza muchísimo. Se utiliza. Sí, se utilizan las grandes empresas familiares. Igualmente acá en Argentina ha costado que la gente elija ese régimen, porque está muy arraigado la comunidad de bienes gananciales, que era la anterior sociedad conyugal. Uh-huh. Pero yo creo que las familias parejas, que también forman fideicomisos. No, eso sí, claro, forman fideicomisos. Claro. O sea, siempre hay maneras de poder, digamos, las empresas familiares tienen un régimen diferente, pero bueno, siempre tratan de cuidar esto de que el cónyuge, digamos, cuando se separa, el que se va de la familia, si se quiere, no tenga injerencia en los bienes de la sociedad de la empresa. ¿Qué problema? Claro, pasa que también hay otras medidas, como intervenir las empresas y demás, para averiguar los capitales, las sociedades, las utilidades y qué le corresponde a cada uno. Vos sabés que en un ratito nada más viene, como siempre, Diego Stortini, en el último bloque del programa. Somos todos del Valle de Uco. Sí, siempre nos trae temas vinculados justamente a las sociedades, a las empresas, a la microempresa, a los emprendedores. Él puede hablar de y nos dice, hay que avanzar en conversar cómo planificar la sucesión. Sí, también. Es la planificación de la sucesión. Con la escribana Gabriela Sánchez lo hemos hecho. Evitaría un problema. Es un buen ejercicio y la vamos a tener a Cecilia también. La planificación de la sucesión evitaría problemas de añares en la justicia. Estamos hablando de las sucesiones complicadas, con muchos hijos, con hijos premuertos que tienen a su vez descendientes. Y cuando hablamos de empresas familiares que tienen fincas, que tienen bodegas, que tienen casas, que tienen lotes, que no se ponen de acuerdo, que se pelean, que se liquidamos, que si vamos a esto, que si hacemos un condominio, que si metemos yo quiero vender mi parte, meto un tercero y ese tercero no va a querer comprar porque tienen todos los hermanos. Entonces es un problema. Lo mejor es la planificación sucesoria. Que existe. Claro, y a su vez
si se puede, bueno, se utiliza mucho en la práctica esto de hacer como ¿cómo no? Hacer una donación en vida de los cónyuges, digamos de los padres, a los hijos, una donación en vida de los bienes, decir, por ejemplo, dejar asentado en la escribanía el 33, 33, 33, supongamos que hablemos de 3 hijos, de los bienes que tenemos van a quedar divididos así para cada uno, pero hasta que no fallezca, eso con es muy el común. usufructo, Alguno claro. de los integrantes, digamos, de los que hicieron el esfuerzo para tener esos bienes, tiene el usufructo vitalicio de esos bienes. Claro, Aparte porque muchas veces les sirve al cónyuge supérstite tener el usufructo vitalicio porque a lo mejor recibe una jubilación y claro. puede recibir los alquileres de esos inmuebles. Sí, sí, sí. Sí, es muy, pero muy interesante este tema. Último, ya para cerrar, es importante hacer los papeles, ¿no? Es importante hacer los papeles, es importante sobre todo en el tema del divorcio, regularizar las situaciones, tratar de no iniciar nuevas uniones, sobre todo cuando esas nuevas uniones tienen descendencia, sin haber arreglado previamente lo anterior con los hijos de la primera unión. Es importante que que este es otro tema que vamos a tratar después, el tema de la filiación y las acciones de filiación cuando tengo un hijo extramatrimonial. Es importante también aclarar eso porque suele suceder que cuando se inicia un juicio por alimentos, en ese momento la parte se anoticia de que a su vez la persona tenía una acción por filiación de un hijo no reconocido, que ha metido también un juicio de alimentos provisorios, mientras tramita el juicio de filiación. Es importante estar ordenado porque y con esto concluyo, nuestras acciones en el ámbito familiar tienen incidencia en la vida de los demás y muchas veces tienen incidencia en la vida de personas que no se pueden proteger porque están en pleno crecimiento, como son los niños, niñas y adolescentes. Fundamental, fundamental. Sí. Impresionante eso último que has dicho. Se toman decisiones y no siempre se tiene en consideración esto. El impacto que tiene en sus vidas y en su psicología, en su desarrollo mental, claro, madurativo. Esas decisiones muchas veces irresponsables de los adultos a cargo de los cuidados. Por eso es importante tener todo clarito. Claro. Clarito. A uno le parece que es nada más un papeleo, como no, porque un abogado nos va a sacar la plata, vamos a gastar, no se toma como una inversión. No, aparte no solo una inversión, donde vos te sino estás que regulando cuando uno va al médico, tu vida. Claro, sino cuando uno va al médico tiene un diagnóstico claro y tiene que tomar una decisión. Cuando uno se maneja preguntándole a Google o a la inteligencia artificial, se puede meter en tremendos líos. Por eso existe un profesional para cada rama en la que uno tal necesita en la vida. Tal cual. Tal cual. Me parece a mí. Sí, totalmente. Planificación de la sucesión, un nuevo tema para llevar adelante. Y esto que te decía, ¿no? El tema de los alimentos, siguen preguntando. Alimentos para los abuelos, vamos a hablar de régimen patrimonial del matrimonio, vamos a hablar de uniones convivenciales porque hoy hemos hablado de la extinción del vínculo matrimonial a través del divorcio y sus implicancias, hacía vuelo de pájaro, pero es importante porque la mayoría de las parejas, ahora muchas parejas deciden formar una familia bajo el formato de la unión convivencial. Entonces esto tiene otro régimen legal diferente al del divorcio. Entonces es importante también dejarlo aclarado porque a veces se hacen planteos como si fuesen lo mismo. Y no es lo mismo. Y no es lo mismo ni tienen el mismo régimen. Otro tema pendiente, anotando. No, me parece que va a tener que venir 2 sábados al mes, no uno. Muchas gracias, Ceci. No, por favor, gracias a usted y feliz día, festejen, bueno, Sí, por supuesto. Y aparte les ha tocado día sábado. Sí, día sábado, espectacular. Acá rompemos todo hoy. Cecilia Om, especialista en Derecho de Familia, con nosotros aquí en la mañana del sábado por CNN Radio Mendoza.